Si a la hora de expandir los lados de la imagen las medidas aparecen en pulgadas, pues nos vamos a propiedades y dentro de reglas y cuadrículas cambiamos a píxeles. Y de esta forma ya tenemos el dato en píxeles. Listo. En este tutorial les mostraré cómo hacer el efecto brillo en Photoshop. Voy a dejar en la descripción del video el enlace para que puedan descargar esta imagen y así puedan practicar. Antes de iniciar con los pasos debemos ampliar el ancho de esta imagen. Para eso nos vamos a la herramienta recortar y expandimos a ambos lados. Para la izquierda agregamos unos 1000 píxeles. Y para la derecha diría que unos 500. Luego damos clic en esta opción para que rellene las áreas fuera de la imagen. Aceptamos. Entonces, como paso número 1 tenemos que seleccionar toda esta rama. Nos vamos donde está la herramienta selección rápida y la seleccionamos lo más preciso posible. Después de haber seleccionado el objeto, hacemos un duplicado de la selección usando en combinación la tecla Control más J. Selecciono la capa de fondo, luego doy clic en el botón seleccionar sujeto para hacer una selección rápida, en este caso de ella. Y como vemos que la acción anterior también seleccionó partes de la rama, usaremos la herramienta selección rápida para deseleccionar todas estas partes. A continuación damos clic en seleccionar y máscara y redefinimos la selección usando diferentes herramientas. En modo de ver, tiene que estar en superposición y seleccionamos la herramienta brocha. Ampliamos y empezamos a borrar todo el color rojo que esté dentro de su contorno. De esta manera.
Después de esto, en configuración de salida, que se encuentra abajo, habilitamos la opción de contaminar colores y damos clic en OK. En el próximo paso del tutorial, hago visible la capa fondo y la selecciono. Luego creo una capa de ajustes en exposición y el valor en exposición lo disminuyo hasta menos 2.30 y en corrección de gama a 0.50. Oculto las propiedades. En el tercer paso le doy doble clic a la capa 1 para cambiarle el nombre. Luego clic derecho para convertir en objeto inteligente. Duplico la capa presionando Control más J. Después selecciono ambas capas y creo un nuevo grupo, Control más J, y le doy por nombre efecto brillo. Despliego el grupo y selecciono la capa que está arriba. A continuación, en modo de fusión, cambio de normal a pantalla. Ahora nos dirigimos al menú, filtros, desenfoque, Gaussian Blur, y donde está el 15 ingresamos 5. OK. Duplicamos la capa, Control más J, doble clic en Gaussian Blur de filtros inteligentes y lo dejamos en 15. De nuevo duplico la capa, Control más J, doble clic y esta vez el valor será 150. Una última vez duplicamos la capa, Control más J, de nuevo doble clic y ahora lo dejamos en 300 píxeles. Ocultamos el grupo efecto brillo para movernos al paso número 4. En el paso número 4 seleccionamos la copia de la capa fondo. Luego desplegamos en crear capa nueva de ajustes. Clic en brillo y contraste. Y en esta ventana disminuimos el brillo a menos 115. Y incrementamos el contraste a 80. Escondemos las propiedades. Ahora doy clic en el grupo. De nuevo desplegamos las opciones de crear nueva capa de ajustes y seleccionamos tono saturación. Miramos sus propiedades y habilitamos esta casilla que dice Colorize. Luego damos clic en este icono. En saturación lo llevamos hasta 100. Y aquí dejan el color que ustedes quieran moviendo este selector. Ahora seleccionamos la capa que está debajo del grupo efecto brillo. Crear nueva capa de ajustes. Tono saturación. Clic de nuevo en Colorize. Llevamos saturación hasta 100. Y después copiamos el valor de la misma capa de arriba, que estaba en tono. Una vez seleccionada la miniatura de la capa, ahora nos vamos a la parte inferior para agregar un estilo a la capa. Opciones de fusión. Y en esta parte inferior mantengo presionada la tecla Alt y arrastro hacia la derecha hasta los 230. OK. Ahora selecciono la capa brillo contraste para poder crear una capa de ajustes de exposición. Reducimos el valor de exposición a menos 3.10.
Oculto las propiedades, invertimos usando el atajo Control más I, elegimos la herramienta brocha, teniendo como color de primer plano el blanco y establecemos el valor de flujo en 15. Cambiamos el tamaño de la brocha a 300. Ahora iniciamos pintando las áreas que no queremos que sean muy brillantes. Clic en la capa Tono Saturación 2, duplico la capa con Control más J, selecciono la miniatura de la capa y en las propiedades incremento en claridad a 15. Ahora clic en la máscara y le invierto con Control más I. Selecciono la herramienta brocha y comenzamos a pintar ciertas áreas para que brillen un poco más. Ahora que el efecto está casi completado y para hacerlo más vivo y luminoso necesitamos agregarle partículas brillantes, y para hacer esto seleccionamos la primera capa de tono saturación, crear nueva capa dando clic en este icono con el más y seleccionamos la herramienta brocha. Luego clic derecho sobre el lienzo, desplegamos las opciones de brocha con efectos especiales y damos clic en la tercera de arriba hacia abajo. Nos movemos a configuración de la brocha y en espaciado por ejemplo a 18. Ocultamos este menú, cambiamos el tamaño de brocha, lo establecemos por ejemplo a 250 y ahora solo es cuestión de pintar alrededor de la rama. Y para hacerlo brillante, clic derecho sobre la capa, convertir a objeto inteligente, luego Control más J para duplicar la capa, en modo de fusión seleccionamos pantalla, nos dirigimos a filtro, desenfocar, Gaussian Blur, ingresamos 5, OK. De nuevo hacemos un duplicado, Control más J, doble clic en Gaussian Blur por valor de 15, aceptamos. Ahora seleccionamos las tres capas y las hacemos grupo con Control más G. Después de esto creamos una capa de ajuste de tono saturación, habilitamos Colorize. Clic en este icono para afectar todas las capas de abajo. A continuación igualamos los valores de la capa tono saturación 1 y establecemos saturación a 100, igual como tenía esta capa. De esta forma habríamos terminado con el tutorial. Si ustedes lo quieren, también pueden cambiar el color de estas luces solamente cambiando el tono de cada capa de ajustes, de esta forma. Y ahí lo tienen, un nuevo color. No olviden darle me gusta al video, suscríbanse a este canal para más increíbles tutoriales. Gracias por quedarse hasta el final. Adiós.